Buenas noches, licenciado Orlando Llanes, compañeros. Mi nombre es Misael Rodríguez, soy estudiante del primero de Bachillerato Internacional. En esta ocasión me encuentro realizando un video acerca de la obra Madre Coraje. El motivo de este video es contestar a 6 preguntas determinadas que se lo voy a ir desarrollando a lo largo de todo este video. Primeramente hay que tener en cuenta que Madre Coraje fue una obra escrita por Bertolt Brecht en 1963, pero sacada a luz o dramatizada o publicada, por decirlo así, en 1941. A continuación vamos a empezar con las preguntas. En este caso este video lo voy a hacer de una manera continua para no estar editando y cortando el video en cada momento. La primera pregunta dice así: ¿cómo muestra el fragmento las actitudes y emociones del personaje o los personajes principales? En el caso de mi fragmento me tocó a mí la página 52. Aquí vemos que interactúan dos personajes, que son Madre Coraje y el cocinero, teniendo en cuenta que la principal, no solo del fragmento, sino de toda la obra, es Madre Coraje, y un personaje que podría yo mencionarlo como secundario al cocinero. En este fragmento nos mencionan que Madre Coraje no está vendiendo, no está vendiendo sus mercaderías, porque ella es como una mercader que se dedica a la compra y venta de productos. No está vendiendo. Entonces aquí la actitud de Madre Coraje es una actitud de seriedad, no de impotencia, porque ella es de esas mujeres valientes, se refleja como es valiente, pero sí un poco de preocupación al tener en cuenta que no está vendiendo como debería hacerlo, y también teniendo en cuenta de que ella ha fiado mercancías y que hasta aquel entonces, hasta ese momento de la obra, no han sido canceladas. En sí, la actitud de Madre Coraje, como su nombre lo indica, de valentía, de coraje, que no tiene, se preocupa bastante por todo, la forma de ser, de que todo se haga correctamente. Y la segunda actitud, que vendría a ser del cocinero, no lo consideraría a mi parecer un personaje principal, pero también se puede ver un poco de preocupación. Su emoción es preocupante, ¿por qué? Porque él también siente, puede ser algún sentimiento de amistad grande hacia Madre Coraje, pero también se preocupa de que Madre Coraje no está, en cuanto al aspecto económico, fluctuándose de la manera correcta. Entonces se muestra también ese aspecto de preocupación en la obra de parte del cocinero hacia Madre Coraje. La segunda pregunta nos dice: ¿de qué manera el uso del lenguaje revela tensiones subyacentes? Teniendo en cuenta que tensiones subyacentes son problemas que son distintos, o surgen de la problemática principal de la trama o de la obra. En el caso de Madre Coraje, su tema principal es la guerra. Entonces, una tensión subyacente o problemas aparte que se pudieron dar en la guerra, tenemos lo que es las crisis económicas y la economía, que, como ya mencioné en mi fragmento, está sumamente representado al mencionar que Madre Coraje no está vendiendo. En el caso, creo que una de las cosas que Madre Coraje principalmente vendía era su licor, y también lo que vendía armas, porque estaban en guerra. Entonces obviamente también tendría que dedicarse en un aspecto a lo que es la venta de armas para conseguir ingresos o dinero para sí misma y para mantener a sus hijos. La tercera pregunta nos dice: ¿cómo se revela en el fragmento la importancia del contexto de la obra? En cuanto a contextos de la obra, tenemos una inmensidad de contextos: contexto histórico, económico, ideológico, social, contexto político, literario. Entonces son varios contextos que tenemos dentro de la obra, pero según el fragmento que me ha tocado, encontramos dos: lo que viene a ser el contexto histórico y lo que viene a ser el contexto económico. El contexto histórico y económico en este caso van muy ligados, no se alejan uno del otro. Recalcando en el contexto histórico que la obra fue escrita en 1933, un periodo entre guerras, por decirlo así, o en guerra mismo. La obra se ve influenciada principalmente por la guerra de los 30. Y también podríamos mencionarlo de la influencia también de la Primera Guerra Mundial, y como un anticipo a lo que sería el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue entre estas dos guerras las más grandes y devastadoras que han existido hasta ahora en el mundo, que se desarrolló esta trama, pero teniendo en cuenta que se basa principalmente en la guerra de los 30 y en todas las penurias, reflejan en sí todas las penurias, los problemas, todo lo que la gente de los países involucrados en la guerra, y no solo ellos, sino también los cercanos, los países vecinos, sufrieron a causa de dicha guerra. Principalmente hubieron muertes. Entonces son cosas que influyen. Y el otro contexto que resaltan en la obra, en mi fragmento, es el económico. Teniendo en cuenta que en 1929 casi toda Europa
sufrió una crisis devastadora en cuanto al aspecto económico. Entonces, al momento en que se dio la guerra de los 30, podríamos decir que no todos los países estaban completamente recuperados. Entonces fue algo ilógico que determinados países se involucren en la guerra a pesar de que no estaban preparados. Entonces iba a ser un completo fracaso, un fraude. Entonces los llevaron más a la pobreza, los hundieron más a dichos países que se metieron sin razonar o sin pensar lo que iban a realizar. La cuarta pregunta nos dice: ¿cómo se transmite en todo el fragmento las ideas centrales de la obra? Ya, las ideas centrales viene a ser principalmente en qué se basa la trama. Como ya mencioné, el principal aspecto de la obra vienen a ser lo que son las guerras. En sí son la guerra es lo que manda en la obra. Y también pues también es como para llamarnos a la reflexión de que al final de la obra, después en los capítulos, en las páginas posteriores, nos mencionan que ya quieren crear un mundo de paz. Entonces lo que nos llevaría a la reflexión es que tenemos que crear un mundo más pacífico para que estas guerras no afecten más. Pero en sí, lo que esta pregunta se basa es que, o sea, el fragmento en sí nos transmite la idea principal, ya que en la primera parte nos menciona que las guerras, nos menciona las guerras, ya nos menciona, y también nos menciona sobre la crisis que estaban viviendo. Entonces las ideas centrales están claramente identificadas en mi fragmento. La siguiente pregunta dice: ¿de qué modo anticipa el fragmento desarrollos posteriores de la obra? En el caso de mi fragmento, a mi consideración, no creo que anticipa casi nada de lo que sucederá posteriormente en la obra, ya que el fragmento que me tocó de la página 52 es en sí solo un diálogo que tiene Madre Coraje y el cocinero, pero no nos mencionan acciones que se vayan a desarrollar a futuro, o que pasarán en siguientes hojas, o que mencionarán en siguientes hojas, como es el caso de otras páginas en el que, por ejemplo, mencionaban que los soldados estaban esperando fuera de la cantina, y en el que un soldado decía: a lo que salga le vamos a hacer esto. Entonces ahí se está anticipando una acción, o sea, algo que le van a hacer a esa persona al momento de que salga de la cantina de Madre Coraje. En el caso de mi fragmento no veo mucho reflejado, aunque algo que podría inferir del fragmento sería que Madre Coraje principalmente es que quiere que en posteriores páginas sería que Madre Coraje va a cobrar todo lo que le deben, porque sí le deben bastantes. En ese caso, soldada se llama la moneda, le debe. Entonces puede ser una de las acciones que podría transcurrir en las siguientes páginas. Por última pregunta dice: ¿de qué modo es el fragmento fundamental en la estructura de un argumento? Ya, en el caso se referencia a que para realizar un argumento acerca de la obra, o sea, de la obra que hemos analizado, nos trata de decir si es que el fragmento que en mi caso, el fragmento de la página 52 que yo utilicé, me serviría para poder argumentar algo acerca de la obra. Y en sí me va a servir de mucho, porque nos refleja las ideas centrales, como ya mencioné. Me va a servir, o sea, yo con ese fragmento, a lo que me mencionan guerra, y como me sé el año de publicación y el año de creación de la obra, porque fue en 1933, pero publicada en 1941 por motivos X, cosas del autor, en sí yo puedo argumentar, gracias a eso me sirve para argumentar. Entonces, ¿yo qué puedo empezar diciendo? La obra se dio en un periodo entre guerras, los aspectos, puedo mencionar los aspectos económicos, no solo eso, sino que también al conocer otros contextos de la obra, ya con anticipación, como se dio en nuestro caso de la actividad que estamos realizando, ya analizamos los contextos de la obra Madre Coraje, tenemos muchos otros contextos que nos pueden ayudar para desenvolvernos mejor en esta parte. En sí, aparte de eso, en un argumento podemos mencionar características del lenguaje que emplea el autor dentro de la obra. En sí, el lenguaje que se usa no es tan cotidiano como vemos, porque como es una obra que hace referente a épocas pasadas, propiamente del inicio a mediados del siglo XX, usan un lenguaje más antiguo, con muchas palabras que nosotros no conocemos. Entonces eso cabe recalcar, porque nosotros al momento de leer la obra y hacer un argumento, dichas palabras nos van a interesar. Entonces nosotros vamos a tener la necesidad de investigar el concepto de esas palabras, y de esa manera así aumentaremos nuestro propio vocabulario para nuestro propio beneficio, y así ser más fluidos al momento de hablar. Muchas gracias. Este ha sido mi video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.